Muy buenos días, queridos amigos. Damos comienzo a nuestro programa Salud desde el Alma aquí en Radio Élite, comenzando también la semana esplendorosa, cálida, está muy llena de luz, llena de luz solar y llena de energía, por lo tanto, ¿no? Así estamos nosotros, así nos sentimos y espero que todos ustedes también, amigos, estén con ese mismo entusiasmo, esa alegría, a pesar de todas las circunstancias que podamos vivir. Sabemos que podemos ponerle nosotros el tinte que querramos. Si queremos ver color claro, lo vamos a ver. Si queremos ver todo oscuro, así lo vamos a ver. Así es que pongamos el entusiasmo como parte importante de la actividad que realicemos este día. Siempre dando gracias a la vida, al universo, a Dios, por esta oportunidad que tenemos de seguir experimentando tantas cosas maravillosas en este plano terrestre. Vamos a leer algún otro pensamiento, otro escrito de Nelson Mandela que me parece hermoso y que tiene relación con los valores espirituales, algo que estuvimos viendo la semana pasada también. Él dice así: la honradez, la sinceridad, la sencillez, la humildad, la generosidad sin esperar nada a cambio, la falta de vanidad, la buena disposición para ayudar al prójimo, todas estas cualidades muy al alcance de todo ser humano, son la base de la vida espiritual de una persona. Bien, esto nos dice Nelson Mandela y nos habla claramente sobre la espiritualidad en que se basa, para no confundirla con la religiosidad. Vamos a aclarar un poquito sin ofender a nada ni a nadie. Las religiones han sido el fundamento importante para que el ser humano, a través de los mandamientos, a través de los dogmas, a través de la fe, pueda controlar un poco su materialismo excesivo y su falta de desarrollo espiritual. Ha sido importante que el ser humano tenga mandatos, tenga reglas, tenga normas, para que pueda guiarse por ellas y evitar hacerse daño a sí mismo y a los demás. Pero llega un momento en que la religión maravillosa como que puede limitarte porque te pone ciertas condiciones, te pone ciertos límites, te pone ciertas características de las que tú no puedes salirte so pena de contravertir leyes que te harán cumplir una condena. Y más allá de eso está el reconocer que los seres humanos podemos vivir en paz, podemos tener plenitud, podemos realizar todo lo que querramos, pero siempre y cuando no causemos daño a nadie. Que ningún ser de ninguna clase, ser vivo y todo lo que existe en la naturaleza lo debamos respetar. Por eso aquí Mandela menciona la sencillez, la honestidad, la honradez, la humildad, la calidad del servicio, la generosidad sin esperar nada a cambio. Y también nos pone como la actitud esta de evitar el orgullo fatuo. O sea, todas estas características que todos los seres humanos podemos desarrollar son aquellos en los que se asienta la espiritualidad. Imagínense ustedes si todos los seres humanos buscáramos aplicar estos valores en nuestras vidas. Por eso se insiste mucho, se insiste tanto en que es en el hogar, papá y mamá quienes deben forjar estos valores, sembrar estos valores desde pequeños, con el ejemplo, principalmente con el ejemplo, más que con las palabras, porque puede haber una incoherencia entre lo que papá y mamá les ordenan que cumplan ellos, los hijos, mientras ellos no lo hacen. Entonces se entiende que debe ir acompañado del modo de vida. Cuando los pilares de la espiritualidad, los valores, se siembran desde la infancia, en los primeros años de vida, las posibilidades de que se mantengan en la edad adulta son 100%, porque han sido grabadas en el momento preciso en que el ser humano tenía la capacidad de grabarlas de manera imborrable en el inconsciente. Entonces esto hace que esos niños, cuando lleguen adultos, no les costará ningún esfuerzo continuar con esos valores bien cimentados.
A diferencia de lo que sucede cuando una persona llega a la etapa adulta y encuentra que le hace daño el egoísmo, la vanidad, el orgullo sin sentido, la falta de honestidad, de honradez, la mentira. Se da cuenta que le causan daño, pero tiene que hacer un esfuerzo enorme para vencerlas, para liberarse de ellas y trabajar en el desarrollo de estos valores que están mencionados aquí. Es muy diferente. Por eso, todos los trabajos que querramos hacer para cambiar la sociedad tienen que cimentarse en la infancia. Hay que educar a los padres para que los padres con buena preparación puedan a su vez dar a sus hijos la orientación necesaria. Porque es también penoso ver, ¿no?, cómo jóvenes a muy temprana edad, cuando ni siquiera ellos han madurado lo suficiente, ni física, ni emocional, ni mentalmente, han madurado. ¿Cómo pueden ellos ser modelo y ejemplo de vida para los hijos? No podrán. No podrán serlo porque tendrán dificultades y estarán en cada momento diciendo una cosa y haciendo lo contrario. Y eso pues el niño lo va a entender porque a veces pensamos que porque son pequeñitos no se dan cuenta. Así pensamos, así sentimos y nos equivocamos muchísimo. Porque los niños, por más pequeños que sean, tienen conciencia también y ellos saben lo que pueden hacer, lo que tienen que hacer. Si ellos no supieran, estarían pues alterados, pero se puede organizar muchísimo bien y de manera excelente el futuro de los hijos cuando se los orienta desde muy pequeños. Pero recuerden, amigos, el modelo es importante. Ejemplo y modelo de vida. Vamos a hacer una pausa, queridos amigos. Continuamos con ustedes en nuestro programa Salud desde el Alma. Vamos ahora a revisar uno más de los consejos que nos brinda Gurdjieff. Gurdjieff dice en este consejo: duerme y come lo estrictamente necesario. ¿Por qué nos aconseja esto que parecería un evento o un factor netamente físico? Y sin embargo, él nos lo pone como uno de los mandamientos y consejos importantísimos. Duerme y come lo suficiente, lo estrictamente necesario. Fíjense, no dice lo suficiente, dice lo estrictamente necesario. Es decir, que no deberíamos ni exceder ni quedarnos cortos con el sueño. Es importante esto de no excedernos. ¿Qué tiene que ver esto de que sea lo estrictamente necesario? En primer lugar, que cuando la persona duerme el tiempo suficiente, el cerebro está descansando y la producción de las hormonas como la serotonina, la dopamina, la melanina, van a segregarse apropiadamente y esto va a dar un estado anímico bastante apropiado, digamos que descansado, activo al mismo tiempo, muy creativo, con la imaginación desarrollada al máximo. O sea, la persona se va a sentir con entusiasmo cuando ha descansado el tiempo necesario, ni exagerando ni quitándole horas. Entonces, el sueño es imprescindible, que la persona duerma, que la persona entre en el sueño profundo para poder lograr los beneficios que nos otorgan las hormonas que son segregadas en nuestro cerebro. Una de las cosas que también hay que recalcar acerca de la necesidad que tenemos de dormir en tiempo suficiente es que se produce en esta etapa un aumento de mejora el sistema inmunológico. Las células que tienen los linfocitos se mantienen más relajados, produciendo estas sustancias que componen el sistema inmunológico, que son quienes nos mantienen también sanos, nos mantienen protegidos de las posibles lesiones que nos pueden provocar microorganismos. Entonces, fíjense cómo ayuda tanto el hecho de tener un sueño apropiado. Y algo que me llamó a mí la atención y que quiero compartir es que el sueño también, cuando se lo toma en sus horas adecuadas y es profundo, nos ayuda a mantener un peso adecuado, un peso ideal. ¿Por qué razón? Porque cuando estamos durmiendo,
las células de la grasa que se llaman adipocitos, ellos producen la leptina, que es una hormona que suprime el apetito. Entonces nos favorece, mientras dormimos se está produciendo esta hormona y hace que no tengamos desesperación ni ansiedad por comer. En cambio, cuando permanecemos despiertos, las células de nuestro estómago producen la otra hormona que se llama grelina, que a lo contrario, ella estimula el apetito. Y si pasamos en las noches despiertos, tenemos la tendencia de ir a la refrigeradora, a la nevera, a donde sea, para encontrar algo que comer. Estamos ansiosos y queremos comer algo porque el estómago está provocando esa producción de la hormona llamada grelina. En cambio, los adipocitos no pueden provocar, porque no está durmiendo la persona, que es el momento en que ellos trabajan para producir la hormona supresora del sueño. Entonces no hay el equilibrio y la persona tiende a dormir más de lo que necesita y a subir de peso, más allá de lo que le conviene. En fin, esto deberíamos tomar en cuenta, que tiene también relación, que va acompañada con la falta de sueño, provoca en la persona la secreción de hormonas del estrés, como la adrenalina y el cortisol. Entonces la persona se pone más ansiosa, más preocupada, y eso le impulsa también. Fíjense que se acompaña de esta otra producción de hormonas que también estimula en el apetito, porque la persona ansiosa quiere llenar, quiere cubrir, quiere sanar esa ansiedad con algo físico. Entonces comienza a fumar, comienza a beber, comienza a comer, y eso hace que se altere mucho más la salud. Entonces la persona sana es la persona que duerme las horas apropiadas, se relaja, se tranquiliza, porque durante el sueño va a producirse las hormonas también relajantes, la dopamina, la serotonina. La persona se siente al despertarse con esas hormonas también en cantidades apropiadas y le permiten sentirse mejor para estar en mejores condiciones para las labores que le corresponden hacer. Ya hemos visto cómo la persona, eso se observa en los accidentes que ocurren, sea en las carreteras o en cualquier área, personas que no han dormido las horas suficientes, esas personas que han estado angustiadas, ansiosas, fumando, bebiendo, son las más propensas a provocarse accidentes, justamente porque su cerebro no puede responder a las señales de alerta, está alterado mentalmente. Entonces pongamos atención, es saludable. Por nuestra propia salud deberíamos poner atención en prodigarnos las horas apropiadas de sueño y no a cualquier hora, porque es el otro problema que tenemos también los seres humanos, a cambiar el ritmo biológico natural de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo necesita el descanso, pero somos seres diurnos. La noche para nosotros se ha hecho para descansar, no para permanecer despiertos. Que de vez en cuando usted haga una reunión, disfrute con su familia, con sus amigos, que se amanezca disfrutando, está bien, pero eso muy pocas veces, que no se haga costumbre, como muchas personas dicen, no, el viernes para mí es sagrado. Me voy con mis amigos, con mi familia y puedo pasarme toda la noche hasta el día siguiente feliz con las reuniones. Se hace un hábito y no es solamente despierto que pasa la persona. Aparte de eso, come, bebe, fuma. Imagínense todo el daño que se ocasiona. O sea, son varios problemas que se presentan, que no le prestamos atención. Decimos, no, es de vez en cuando. Y ese de vez en cuando, que se repite con más frecuencia, va a alterar. Y después usted no sabe por qué se le sube la presión, por qué se siente irritable, por qué se enoja fácilmente, por qué comienzan las enfermedades, por qué envejece prematuramente. Todos esos factores son consecuencia de no dormir apropiadamente. Y más aún los niños necesitan muchas más horas que un adulto, porque su cerebro está todavía en formación. Por eso yo quiero en este tema hacer hincapié en los padres. Por favor, a sus niños desde pequeños, oriéntenlos en un sueño temprano y profundo. 8 de la noche los niños deberían estar ya en la cama.
dispuestos a dormir. Y no observamos eso. Yo escucho a las madres en la consulta que me dicen, no, mi niño no me deja dormir, él se pasa hasta las 12, 1 de la mañana, saltando, brincando, corriendo, con el teléfono, con el celular, con la televisión. Le digo, pero ¿quién se lo permite? ¿Quién le da el celular al niño? ¿Quién le da la tablet al niño? ¿Quién no puede desconectar el break para que no haya energía eléctrica? ¿Quién lo puede hacer y quién debería controlar eso? No puede ser que el niño de 1 año, 2 años, 3 años haga el berrinche y usted tenga que obedecer a su hijo tan pequeñito, causándole más daño, porque no es solo que pasa una noche, una mala noche, no, está dañándose su sistema nervioso y todo su sistema inmunológico. Entonces, hay que poner atención en esto, le damos poca importancia a este asunto. Creemos que es solamente una mala costumbre y punto, pero no nos damos cuenta el daño que le estamos ocasionando. Un niño irritable, un niño hiperactivo, porque además de pasarse la noche hasta la 1, 2 de la mañana, como me han contado algunas madres de familia, y les hace gracia, lo aplauden todavía al niño. Ay, el niño duerme hasta tarde, es muy tarde, y despierta ¿a qué horas? 10, 11, 12 del día. O sea, no aprovecha la energía solar, se pasa inundado por la energía de la luna. Entonces está hiperactivo, le dan de comer dulces a la hora que pida. ¿Cómo va a dormir ese niño? Hay muchas cosas que hay que poner atención para no caer en ese error. Bien amigos, hacemos nuevamente una pausa y estaremos con ustedes continuando con nuestro programa Salud desde el Alma, información que libera. Continuamos, queridos amigos, con nuestro programa Salud desde el Alma, aquí en Radio Élite, y vamos a entrevistar, tenemos la grata presencia aquí de nuestro amigo el ingeniero Jorge Antonio Álvarez Santana, quien es ingeniero electrónico, graduado de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, con formación también en certificado de yoga como profesor en la Asociación Internacional de Yoga y Yoguismo, psicología transpersonal, sanación pránica, reiki, terapia cráneo-sacral e instructor de Yugdo. Tenemos aquí el gusto de presentarlo y de compartir con él estos minutos, así es que vamos a ver. Bienvenido, Jorge. ¿De qué quisiera compartir con nosotros y conversar hoy día? Temas. Buenos días a todo su público. Ajá. Sí, sería bueno continuar con lo último que estuvimos hace algunos meses, ¿no? Sobre la cuestión del mentalismo. Ajá, es uno de los principios y leyes universales. Hoy en la actualidad veo que la gente habla mucho acerca de que el universo está fijo, que no se mueve, como hay cualquier cantidad de teorías que se están montando encima ahorita. Soy como entonces, para confundir, ¿será o qué? Lo que pasa es que hacen descubrimientos cada vez más profundos. Ya. Y cada vez se dan cuenta que el vacío todavía no terminan de vaciarlo, o sea, el vacío aún continúa con elementos que no conocen, elementos que todavía pueden darle una mejor rumbo a las fórmulas que hacen los matemáticos y a las teorías que hacen los conceptuales. Wow. Mira tú. Entonces es interesantísimo. Inclusive he estado en una de sus conferencias, escuché al ingeniero Jaime Rodríguez. Ya. Mire, él es teólogo. Ajá. Él es teólogo, él es ufólogo. Sí, perdón. Él es ufólogo, pero sin embargo, él expresó algo que me pareció bastante interesante, porque es algo de lo que yo siempre he venido razonando en el tema. Es sobre el concepto de Dios que nosotros tenemos. Entonces ese concepto ahorita es tan amplísimo, ¿ya?, que muchas de las personas prefieren decir que no existe Dios. El último que lo proyectó, el científico Hawking, ¿ya? Entonces él dice, bueno, Dios no existe, ¿ya? Pero sin embargo es porque no se pone la gente a razonar, ¿ya? En que de pronto nosotros estamos pensando en un Dios como nos lo han enseñado y no en el Dios que es en realidad, ¿ya?
Claro, es la Entonces, percepción así que es. se tiene de Dios, lo que se cree, lo que se conoce, lo que se le ha enseñado. Y otra cosa muy interesante que dijo Rodríguez, que es interesantísima en el sentido de que él habla pues, sobre la... Nosotros estamos en un concepto tridimensional, o sea, Ya. nuestra existencia, nuestra vida se basa en esas tres dimensiones, ¿Ya? sumada a la cuarta que le quieren dar al tiempo. ¿Ya? Entonces, toda nuestra percepción es hasta ahí. Ya. Para ir más allá de esa percepción, nosotros tendríamos que pasar la octava siguiente para llegar a la dimensión donde... Y no tenemos sentidos para No. percibirlo. Así es. Entonces por eso ahí es bastante importante lo que ustedes hacen en Ollantay, que es la cuestión de la meditación. De ayudar a... Porque la meditación ayuda a que nuestro estado vibratorio crezca. Claro. Entonces parece contradictorio porque uno se siente y se queda ahí estático. Sin hacer nada. Sin Dice, hacer mucha nada. gente le ve como pérdida de tiempo. Así es. Pero sin embargo el estado vibratorio aumenta. Y en la medida que aumente el estado vibratorio, entonces nosotros estaremos vibrando a esa octava donde nosotros podemos empatarnos. Y mire que en la parte científica también tratan de llegar así, pero por método físico. Ya. ¿Ya? Y que también esa es la parte que ellos tienen que realizar, o sea, Ya. ellos tienen que demostrar, ¿ya? Matemáticamente lo que la mente avisora intuye. Es ¿ya? lo mismo que sucede con algunas hierbas, ¿verdad? Claro, o sea, sucede también por medio de hierbas, también se pasa a ese estado. Pero Qué mejor que hacerlo conscientemente. así es, se lo hace de una forma inconsciente. Y que si se lo puede hacer mediante la meditación, ¿por qué hacerlo de la otra forma? Así es. ¿Ya? Porque la otra forma no es que le da una determinación real de un hecho en un punto determinado, Ya. sino que lo que venga. O sea, Llegue lo que Así. llegue. En cambio Cuando- acá cuando está consciente usted puede dirigir, direccionar. Cuando usted medita, usted aprende, y no porque a veces quiera aprenderlo, porque hay sino porque esa conciencia universal, ese Dios, ese ente superior, ¿ya? De alguna forma está en contacto con nuestra conciencia y nos va abriendo los caminos para que nosotros podamos vibrar y llegar a ese estado. Entonces nosotros vamos abriendo nuestro estado de conciencia y en ese momento que se está abriendo, entonces usted va viendo las cosas un poco más Más claro, más claras. reales. Así es. Perfecto. Y que aparte de, o sea, la meditación puede ser simplificada bastante para quien comienza, ¿no? Así es. Y se irá desarrollando la capacidad de la persona a medida que lo haga. Porque mucha gente se resiste a esto porque piensa que le va a inducir, le va a conducir quién sabe a qué lugares. Y tiene temor. Claro, hay meditaciones que también no solamente son fijas, sentadas o acostadas, sino que son en movimiento. Los sufis, ellos, su meditación la hacían mediante movimientos, mediante rotaciones y todo eso. Incluso los ciertos evangelistas hacen movimientos, hacen un poco de cosas y ellos pasan a un estado diferente. Exactamente. ¿Ya? Entonces, ese tipo de cosas, lo que hay es como una lucha de poderes o de razones. Entonces no se trata de entender que todo está encerrado en una misma esfera, o sea, y no hay por dónde sacarlo. Ahí está, lo que uno puede llamarle bueno, malo, lo que puede llamarle de cualquier tipo de situación está en la misma esfera. Yeah. Y estamos condicionados por esa misma mente, por ese Dios, por ese ente superior que condiciona también los movimientos que nosotros queremos en algún momento mediante la meditación, mediante nuestro estado de conciencia, quisiéramos hacerlo con cada una de nuestras células. ¿Ya? Y cada una de nuestras células, mire, cada una de nuestras células, incluso pasando más adentro de nuestras células, los cromosomas, los elementos, cada uno de ellos tiene su propia inteligencia. Y ellos también quieren hacer lo que ellos quieren. ¿Ya? Entonces, si es que nosotros lográramos entender o tratar de entender y llegar a ese punto, entonces sería mucho más fácil poder llegar a esa realidad que anhelamos. O sea que lo que necesitamos ahora es armonizarnos. Armonizarnos. Todos, aceptarnos, tratar de aceptar al otro, porque cada uno andamos a nuestro nivel diferente, ¿no? Y eso es lo que nos cuesta tanto trabajo,
entender al otro. La aceptación es la más difícil. La aceptación. Pero es un camino también para llegar a ese punto y entender de qué es la aceptación, porque una cosa es expresarlo. Así Una cosa es. es, así ya yo me acepto y todo eso, pero lo difícil, lo que en realidad uno va experimentando en el camino, es un poco de guerras y de situaciones con cosas que uno ha pensado, ha creído o la ha realizado de una forma que ha creído que eso es lo que está bien para uno. Exactamente. Pero a medida que uno va caminando y va entendiendo, entonces ahí usted ya va aceptando poco a poco. Primero medio difícil, pero luego va aceptando. Y una vez que va aceptando de todo lo que uno tiene por dentro, ¿ya? Es que tampoco es que lo va a sacar y lo va a desechar y lo no puede, no debe. Eso es parte de uno. Claro. Primero uno lo acepta y cuando uno ya lo acepta, entonces tiene la capacidad de transmutarlo, tiene la capacidad de mejorarlo, tiene la capacidad de incluso todo lo que está alrededor es automático. Los que están alrededor poco a poco van haciendo algo parecido y lo van mejorando, y cuando acuerdan, cada quien está dentro de su propio espacio. O sea, yo pienso que la parte más difícil es entender que lo que alcanzamos a ver, lo físico, no es lo único, que eso no es lo que mueve, no se mueve espontáneamente por sí mismo, sino que hay algo invisible, no vemos, que está activando esto. Claro, ¿Cómo sí, llegar a eso? Hay criterios divididos de científicos con respecto a estas demostraciones que tiene que hacer la ciencia de la creación del origen del universo, que es lo que más tratan de encontrar ahorita. ¿Ya? Es justamente que hay teorías, por ejemplo, hay teorías que vienen de la mecanicista, de Newton, la de Einstein, la relativista, después la mejoró con el concepto de cosmobiológico, y la de Hawking y de un grupo de científicos actuales, que ellos tienen su parte intuitiva y mediante su imaginación ellos crean un universo que es posible, ¿ya? Y al rato los matemáticos están ellos tirando números, tratando de demostrar lo que se está expresando, pero no logran encontrar esa fórmula, esa fórmula matemática que le esté indicando exactamente el origen del universo. Incluso con el éter, que pareciera algo tan sencillo, ¿ya? Que sería el quinto elemento del Pax. Claro. Es un elemento que en algún momento lo han borrado del mapa, otra vez nuevamente lo tienen que rescatar porque no pueden definir el vacío. No pueden negarlo, ¿no? Entonces, esa es la lucha que se encuentran. Entonces yo siempre yo trato de llegar atrás, porque ahorita estamos como al principio, del tiempo de Ptolomeo, del tiempo de cuando ustedes lo cogían y lo hacían en la hoguera, beber cicuta o irse a la hoguera, porque de pronto estaba pensando algo que era inconmensurable. Totalmente inaceptable. Entonces, en la actualidad, tal vez el hombre tenga un poco más de aceptación. Así es, pero tenemos que hacer un corte, Jorge. Vamos a una pequeña pausa y estaremos con ustedes nuevamente entrevistando al ingeniero Jorge Álvarez Santana. Continuamos, queridos amigos, conversando aquí con el ingeniero Jorge Álvarez Santana sobre este tema hermoso de qué leyes rigen al universo, qué es lo que nos rodea, cómo entender algo más de todo esto que se mueve a nuestro alrededor. Continuamos, Jorge. Sí quería aclarar una cuestión, que yo soy tecnólogo electrónico. Ya. Y estoy por graduarme en ingeniero eléctrico mecánico. Ah, bueno, ya mismo. Ya estamos ya saliendo muy bien. Ya para realizar la tesis. Bien, entonces como íbamos comentando, esta cuestión es porque culturalmente nosotros venimos adquiriendo información. Y no solamente en nuestro espacio de tiempo que hemos estado aquí, sino por medio del ADN, porque todo eso ya está comprobado, de que por medio del ADN nosotros traemos información
de más toda atrás. la historia de Así la es, humanidad y del universo. así es. Entonces, en este momento donde la información viaja, pero así, tratando de llegar a la velocidad de la luz. Sí, ¿Ya? estén al instante aquí y a millas de Entonces, kilómetros, de años luz. eso hace que en algún momento nosotros comencemos a confundirnos. Ujú. Por eso que también un estudiante mismo decía que con toda esta información así uno más bien se lo va volviendo estúpido. Porque no da pie con bola en las cosas. O No sea, alcanza sí, a aprender. sí, es tan inmenso. Ujú. Entonces, como conversamos hace unos momentos, ahorita se trata de definir pues, si es que el universo está fijo o si es que el universo en realidad está vibrando. Porque Ujú. incluso cuando descubrieron la partícula de Dios, Ajá. la de Higgs, Ya, lo hicieron fue porque vieron que un fotón, porque los fotones están que se mueven. claro. No sé si habrás visto alguna vez cuando está el sol en una parte oscura Ujú. y puede rayar, sí se ve la cantidad de Millones de movimiento por- lucecitas, sí. ¿no? Brillantes. Entonces, vieron una que por ahí como que estaba media fija, como que no, como que Ya, no se está moviendo, pues se supone que deben estarse moviendo regularmente porque eso está dentro de la Claro. teoría, dentro de los descubrimientos y todo. Y al observarlo mucho más adentro se dieron cuenta que era algo que estaba recubriendo, que esto es lo que le llaman el Higgs, una capa cubriendo a un fotón internamente que se movía, pero solamente en ese espacio. ¿Ya? Ajá. Entonces, este tipo de cosas van haciendo que ellos nuevamente quedan en el principio. Cada vez que van llegando a un descubrimiento es como que están al principio, porque tienen que nuevamente Retomar todo todo el estudio ¿ya? anterior, ¿no? Para- Revisar todo. Así. Qué maravilla. Por eso que Einstein mismo, él pensaba en algún momento que si es que algún elemento hubiera tenido un ligero cambio, un mínimo cambio, ¿qué hubiera pasado? ¿Cómo sería el universo? ¿El universo sería igual como ahora? O ¿Qué qué tipo de sé. universo? Pero sin Mira. embargo tenemos la teoría actual de la teoría de las cuerdas, Esa es otra. ¿ya? Y la parte toroidal también, que para mí Toroide. también me parecen, pero recontra que muy, muy buenas. O sea, me parecen muy buenas. Claro. Y si es que por ahí se le diera un poquito de atención a la parte esférica del universo, no pensándolo en lo que nosotros observamos solamente con los ojos físicos, Claro. sino más allá, o sea, en la parte intuitiva que veo que los físicos conceptuales la utilizan bastante, podrían ver cómo ese Big Bang fotografiado por Ya. Hubble Así es. y determinado por Hawking, ahí está esa esferita ahí, Ya. se contrae, porque se contrae al inicio, se contrae y luego Se expande. sí, explota y se expande. Mm. Y todos esos haces de luz multicolores ¿ya? Se dispersan por todo el universo Mm. y van moviéndose de una forma helicoidal. Ya. ¿Ya? Y por supuesto, de esa forma, y como lo proyectan en la teoría de las cuerdas o en la teoría del toroidal, ¿ya? Es un camino con movimientos alternativos de polaridad, positivo Ya. o negativo, ¿ya? Por la forma como se va dando Ya. en el toroide. Y sin fin, Mira. porque retorna a su mismo espacio. ¿Ya? O sea, si nosotros observamos, esto es una simple esfera bastante sencilla, ¿ya? Pero si nosotros pudiéramos imaginarnos dentro de cada esfera, una esfera como esta, y dentro de esa esfera otra esfera así, Otra. hacia abajo, Al hacia lo infinito. diminuto, y acá una esfera acá de esta, y otra más acá, y así otra acá, y así, Ya. así sucesivamente, nos vamos al infinito de ambos lados. Claro. Y los movimientos son helicoidales y de una forma toroidal. ¿Ya? Que si pudieran darle esa matemáticamente, Ya. esa
conversión de los campos de cada una de las esferitas, desde la más Ya. mínima, porque hasta la mínima célula tiene una carga determinada, tiene un campo determinado, y que la sumatoria de esta es la que en algún momento Claro, ustedes lo le que hacen se su aula. alcanza. Eso es lo que usted puede ver acá afuera. Ya. ¿Ya? Entonces, así mismo, dentro de lo que es el macrocosmos y dentro de lo que es el microcosmos. Ujú. Pero observándolo de esa forma. Al menos esa es mi Claro, visión, lo mi que intuición ve y lo que y parte de lo percibe. que yo he percibido en Qué algún bueno. momento. Entonces, ¿Y qué aplicación tenemos con esto en nuestra vida? ¿Qué podríamos entender como consecuencia de esto? o sea, mire, lo importante aquí que las cosas pueden ir por los dos lados, Ya, pero la más segura es cuando lo hace desde usted mismo. O sea, usted se proyecta al interior ya, y usted está ya en ese macrocosmos. Ya está oscilando o siendo parte de esa conciencia superior, de ese ente superior que es Exacto. Dios. ¿Ya? ya. Entonces, yo ahora poco porque como están haciendo, qué belleza como trabajan en la parte tecnológica, para Ujú. poder irse a un planeta, otro planeta, o esperar que explote este para estar en otro. ¿Ya? Ahorita la tecnología ha avanzado bastante y pueden hacer muchas cosas en la parte tecnológica. Pero sin embargo la más segura es esta. Porque para usted pasar a esa octava, ¿ya? Vibrar tanto como para poder pasar las paredes, Ajá. ¿ya? Lo puede hacer de esta forma como ellos ya lograrán en algún momento, o si es que Claro. ya no lo han logrado, Así es. hacerlo por medio de la parte física. Entonces, determinar ahí qué pasa o qué no pasa, verdaderamente eso es algo bastante... Ahorita especulativo, ¿no? Así Pero es. eso será realidad en algún momento. pero es una realidad cuando nosotros podemos expresarlo, porque antes se hacía difícil expresarlo. Por ejemplo, yo ahorita expreso con libertad lo que experimento, lo que he sentido. Claro. ¿Ya? Pero estar en ese espacio, o sea, en una forma introductiva, estar dentro de uno y a la vez expandirse, es algo hermoso. ¿Ya? No solamente en lo que usted pueda observar o mirar, ¿ya? Sino en todo lo que va sintiendo durante ese espacio y está llegando a lo que ellos incluso le llaman el agujero negro, o ese espacio vacío, y usted está al otro lado, está allá en otro espacio. ¿Ya? No es lo mismo lo que experimenta una persona cuando deja este cuerpo. Bueno, mire, yo es que mire, que me hace una pregunta, mire, yo he hecho ejercicio de catalexia. Son un poco diferentes, al menos en mi experiencia, en cuestiones cómo se da la salida de este cuerpo, ¿ya? Hacia esa experiencia del otro lado. Hay una pequeña diferencia, pero sin embargo, cuando está allá en ese espacio, es así, es algo pero que es maravilloso, es real, así como se ve en esa película, que ahorita es una belleza, como tantas personas que de pronto... Ahorita ya se está abriendo con facilidad todos estos conocimientos que antes se los decía con mucho recelo y cuidado porque te iban a tildar de loco, brujo o quién sabe qué. Ahora se ha ampliado mucho, ¿no? Por eso yo cuando oigo y veo videos sobre personas que dicen que han pasado a otra dimensión y sienten paz, sienten regocijo, sienten alegría. Entonces acá, estando en este cuerpo, poder provocar esa no transformación, ¿no? Sino ese paso al todo, al cosmos, ese estado alterado de conciencia que anteriormente le daban palo y lo metían en el manicomio. Así es, exactamente. Ahorita en la actualidad, bueno, ya se está entendiendo algo, ¿no? Qué hermoso, hermoso saber que los seres humanos tenemos esa capacidad. En ese espacio, incluso usted hasta cuando respira, eso que respira es tan rico, tan cuando sabroso. Lo hace consciente. Así. Qué bueno, qué bueno. Y esto, o sea, como conclusión de esto, Jorge, ¿qué nos diría?
es conveniente que el ser humano se dé su tiempo para sentirse él mismo, para conocerse, para entrar en lo más profundo de su ser, no quedarse solo en la parte física, ¿no? De los sentidos físicos que tenemos, sino ir más allá, más adentro. Por eso el primer paso sería la meditación. Así es importantísimo esos espacios de meditación. Y también es importante, uno tiene bastantes ataduras. Ya. Bueno, yo recuerdo cuando era muchacho, porque yo he sido experimentador desde que tenía 7 años. ¿Sí? Y uno casi no tiene mucha atadura. Claro, está libre de tanta cosa. Es fácil cosa. hacer y lo que sea que uno lo hace. Cuando uno ya tiene compromiso, familia, claro, esa familia crece y uno comienza a atarse. Claro. Y uno quisiera que ellos estén experimentando, estén disfrutando de lo que en algún momento, claro, uno ha podido hacerlo, ¿ya? Pero no lo hace, o sea, uno debe, obligado, de todas maneras, así sea solo. Claro. Váyase por ahí a una esquina, lo que, claro, sea, y esté ahí dentro de su espacio. Como le decían, claro, las cajitas cuadradas de los hombres. Exactamente. Así, no solo los hombres, las mujeres también. Claro. Hacer su espacio. Cuando yo estuve en el servicio militar, nosotros nos hacían, nos metían en un cuarto pequeñito ahí. Ya. Una oscuridad total ahí. Pero lo hacían para poder nosotros acumular rodoxinas en la vista. Para poder ejercitarnos, y que cuando nos hicieron un ejercicio ya en el campo, en la selva, ya donde había puro monte y todo eso, uno poder tener la capacidad de poder moverse con facilidad. Entonces la rodoxina hace que las pupilas se dilaten más y uno pueda ver en la oscuridad. Entonces cuando nos hicieron la experiencia, fue muy grato. Primero, claro, uno se asusta porque cuando, claro, nos metieron en un lugar, porque nos quedaron con los ojos cerrados y todo eso, nos metieron en un lugar así en puro monte, y a la hora pero precisa que se oscureció todo. Y créanme, no nos podíamos ver, aquí íbamos así pegaditos, y no nos podíamos ver, teníamos que estarnos tocando, hablando, claro, para poder caminar. Pero a los pocos segundos o al minuto, ya nosotros todo eso comenzó a ver una penumbra primero, una penumbra, y podíamos ver todo con Qué claridad. bien, ¿no? Qué bien. Bueno, el tiempo es cortísimo ya, qué pena. Ya tendremos oportunidad, Jorge, de hablar, y recién de comenzamos. Y recién estaríamos dando el preámbulo, pero así es la vida. Bien, amigos, bueno, primero agradecerte, Jorge, muchísimo por permanecer aquí en nuestro programa y poder compartir con nuestros queridos amigos. Agradecer también a nuestros amigos que nos están escuchando y desear para todos un día muy bueno, magnífico, y que Dios nos bendiga a todos, cada uno con ese Dios que lo siente, lo piensa y lo conoce o lo imagina. Hasta mañana. Muchas gracias y un saludo para todos esos ingenieros de la Católica que ya están por graduarse. Qué bien.